Para hablar de este tema precisamente, hemos convocado nosotros a la doctora Mariela Justicia. Hola doctora, ¿cómo te va? Fernando Garbán te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Soy licenciada, no doctora, fonoaudióloga. Licenciada, fonoaudióloga, Mariela Justicia, bueno. Fonoaudióloga, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bueno, un tema que yo decía ayer, lo presentaba ayer, un tema que muchas veces no le damos importancia y un tema que yo entiendo, uno que viene más viejo y que trabaja en la radio, yo recordaba ayer a muchos operadores, hablando de los años 80, 90, que se quejaban por tener que trabajar con auriculares durante todo el turno, durante las 8 horas que dura el turno, y los problemas auditivos que eso generaba, ¿no? Hoy vemos una realidad completamente distinta. Creo que la excepción es ver una persona que no tenga auriculares puestos en la calle. Prácticamente todos los chicos o los jóvenes andan con los auriculares y muchos ni siquiera cuidando el volumen que puede soportar. Exactamente, sí. Bueno, y esa es la idea, ¿no? De todas estas campañas, es poder llegar a la población, ¿no es cierto?, para poder promocionar, prevenir y hacer detecciones tempranas de problemas auditivos, pero fundamentalmente crear esta conciencia en la gente, sí, en toda la sociedad, del tema de los problemas auditivos que se están viendo con más frecuencia, por lo mismo que vos decías, ¿no? Una de las cosas que influyen en la actualidad es el tema del uso de auriculares, ¿sí?, a volúmenes de alta intensidad. No solo el tema de la alta intensidad, sino también la cantidad de horas que ese oído está expuesto a intensidades altas, ¿sí? Sí. También se están viendo otros problemas auditivos, por eso la idea del hospital, acá en el Hospital Papa Francisco, se atienden bebés recién nacidos, niños en edad escolar, adolescentes y adultos, ¿sí? De acuerdo a las edades, vamos viendo distintas patologías, distintas alteraciones de la audición. Tal cual. A partir de una ley que sale, una ley nacional, 25.415, ¿sí?, es obligatorio realizarle estudios audiológicos, pesquisa auditiva que se llama, a todo recién nacido, ¿sí? Se crea un programa nacional de detección temprana y atención de la hipoacusia, ¿sí? Claro. Esto es fundamental porque justamente cuanto más temprano podemos detectar algún problema auditivo, se inicia el tratamiento y es mucho más beneficioso para el niño, ¿sí? Acuérdense que la audición es una puerta de entrada no solo para el lenguaje, sino para la comunicación, para el aprendizaje, para relacionarse, ¿sí? Entonces el no escuchar va a traer todas estas dificultades en el niño. Entonces, cuanto más tempranamente se detecte, mejor, ¿sí? Tal cual. En el Papa Francisco hacemos lo que se llama autoemisiones acústicas, también se hace en el materno, se hacen en algunos centros de salud, ¿sí?, en el Centro de Salud de Primavera, en el Centro de Salud de Castañares, Roberto Nart, en el Centro de Salud 20 de Febrero, se hacen estas autoemisiones, que es la pesquisa auditiva. Es el primer estudio que se le hace a todo niño recién nacido, ¿sí? Ahí tenemos que tener en cuenta el embarazo, ¿sí?, cómo fue el embarazo, todo. Digo, fundamental sobre todo para ganar el tiempo, ¿no? Porque esto generalmente antes, ¿dónde se detectaba? En la escuela, siempre y cuando la maestra le prestara atención al chico, ¿no? Exacto, así es, sí, sí. Por eso esa es la idea. Tempranamente, cuanto antes se pueda detectar, tengamos en cuenta que los primeros 2 años de vida son fundamentales para el desarrollo del lenguaje en el niño, ¿sí? Así que es fundamental. Y después seguir con la atención, con los controles, que eso es lo que nosotros queremos crear conciencia en la población, con el tema de los controles periódicos de la audición. Por ejemplo, en los niños de edad escolar,
Sí. A pesar que cuando son bebés se les hizo esa pesquisa auditiva, que es una primera pesquisa auditiva, en el ingreso escolar es fundamental, dentro de todos los estudios que se le piden en los formularios para ingresar a la escuela, que le piden la atención odontológica, pediátrica, también es fundamental la evaluación auditiva y del lenguaje, ¿sí? Claro. Nos pasa por ahí que quieren venir y que les firmemos nomás el formulario de la parte fonoaudiológica y no lo estamos haciendo porque es importante que se haga estudios audiológicos, que a esa edad ya se puede hacer audiometría y logoaudiometría, ¿sí? Claro. Son dos estudios básicos pero importantes a hacer en la edad escolar. En la audiometría el niño va a escuchar tonos puros. Sí. Y en la logoaudiometría evaluamos la discriminación de la palabra. Ajá. Entonces, es importante que se realicen esos dos estudios como para saber cómo está la audición en ese niño, ¿sí? Sí, exactamente. Eso también es fundamental. Te pregunto... Y después pasamos a los adolescentes. Claro, pero antes de irnos a los adolescentes, todavía quedarnos con los chicos. Vos decías que hay un trabajo que se está haciendo, bueno, ahora a partir de la ley nacional y esta pesquisa más temprana, pero te aprovecho como licenciada en fonoaudiología y lo que vos decías, ¿no? La audición es la puerta de entrada al lenguaje. ¿Se nota también una creciente falla en el lenguaje de los más chicos, ¿no? De las criaturas. Exactamente, sí. Un niño, a ver, por ejemplo, que esto es importante tenerlo en cuenta, un niño que, por ejemplo, está con moco, ¿sí? Está con moco en el oído. Eso ya da una disminución auditiva, o sea, sin ser totalmente sordo, por decirlo de una manera para que lo entiendan, va a tener una pérdida auditiva leve. Eso ya es suficiente para que el niño, por ejemplo, en el aula, ya no le escuche a la señorita, entonces, si no escucha, ¿qué hace? Empieza a jugar, ¿sí? O sea, distraer, que no escucha, y tiene que hacer mucho esfuerzo para poder escuchar. Entonces, no hay que pensar únicamente en hipoacusias severas, sino que a veces son hipoacusias leves, que en estos estudios que yo te digo, audiometría y logoaudiometría, uno ya lo puede detectar y mandarlo inmediatamente al especialista, que es el otorrinolaringólogo. Y esto, obviamente, que va a influir, por ejemplo, cuando la señorita va a dictar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no escuchar, no sabe que tiene que escribir, ¿sí? Y también, obviamente, en la articulación del lenguaje. Hay muchos niños que vienen por ahí 7 años y te dicen los papás, no habla bien, o confunde las letras cuando escribe. Entonces, bueno, ahí hay que ver. O no está escuchando bien y por eso cambia las letras, o hay otro tipo de problema. Claro. Pero no hay que olvidarse de la parte auditiva, no hay que olvidarse. En el segundo segmento decíamos, ¿no? Adolescentes y jóvenes. Bueno, y acá tenemos el problema de hoy, real, con auriculares puestos, con música a todo volumen y con un problema. La falta de audición, ¿qué síntomas tiene como para que el chico se dé cuenta que está teniendo algún problema o alguna pérdida de audición? Bien, acá es muy importante que nos detengamos a analizar algo. Las pérdidas auditivas inducidas por ruido, que es cuando uno está expuesto a ruido, esas pérdidas, primero que no se recuperan, ¿sí? Porque son células del oído interno que se van afectando y no hay posibilidades de recuperación. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de que el ruido y estar expuesto a altas intensidades realmente son futuras hipoacusias irreversibles, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, uno al principio no se da cuenta porque las primeras frecuencias que se afectan son las agudas, ¿sí? Para que tengan una idea, como el sonido de un violín, bien agudo, ¿sí? Y generalmente no hay voces en ese tono, tan agudo no. Entonces no es una zona conversacional, que es lo que le llamamos nosotros. Entonces, el adolescente no se da cuenta, o la persona que está expuesta a ruidos continuamente, no se da cuenta que el oído se empezó a afectar. Cuando el paciente se da cuenta que la audición empezó a afectar, es cuando ya hay varias frecuencias que se afectaron y ya se afectó lo que nosotros llamamos la zona conversacional.
que es más o menos donde están todas las voces, ¿sí? En un tono donde más o menos están las voces de hombres y mujeres. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que a veces cuando van al médico porque sienten que escuchan menos, ya el oído está mucho más lesionado, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es que los controles se tienen que hacer periódicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, decir, bueno, pero y no podemos escuchar entonces con auriculares. En realidad hay una regla que sacó la Organización Mundial de la Salud que es 60-60. Claro. ¿Qué significa eso? Escuchar a un 60% de volumen, 60 minutos, y apagar. Mira. No más de ese tiempo. Claro. Porque el estar expuesto a ruido fuerte no solo es el volumen, sino el tiempo que estamos con ese volumen, ¿sí? Con esa intensidad. Provoca lo que se llama en el oído una fatiga, ¿sí? Sí. Donde pueden aparecer zumbidos, los famosos zumbidos que por ahí uno siente y después sensación de que escucho menos, pero cuando salgo del lugar del ruido, el oído se recupera y vuelvo a escuchar normal. Claro. Pero si eso en el tiempo se va prolongando, obviamente que ese oído, cuando se intenta recuperar, ya no se recupera como aquella vez, ¿sí? Exacto. Entonces, es necesario que tengan en cuenta el volumen y el tiempo que tienen que estar con ese volumen. No más de 60 minutos y no más de 60% de volumen, ¿sí? Eso es lo recomendable. Bien. Y en los adultos, bueno, las mismas recomendaciones, sobre todo con otra más. Habitualmente el adulto, ¿qué hace? La tapita de la lapicera, el dedo, el clip, cualquier cosa va a parar al oído. Para el oído, sí. Bueno, eso por un lado, no meterse nada al oído, nada, ¿sí? Si uno siente que el oído está tapado, como si tuviera cera, hay que ir al médico especialista y ellos te hacen la limpieza, ¿sí? No hay que meterse nada al oído porque uno se puede lastimar, se puede infectar el oído y ahí se complica. Y por otro lado, en los adultos también es importante saber que con la edad, naturalmente, hay un envejecimiento del nervio auditivo, ¿sí? Sí. Eso se llama presbiacusia. Entonces, por eso, el paciente empieza a notar dificultad en la discriminación de las palabras. O sea, yo escucho que me hablan, pero no entiendo qué. Claro. Y si encima ese ambiente está con mucho ruido, más se me va a dificultar escuchar, ¿sí? Entonces, en las personas adultas es importante el control, por lo menos una vez al año, que se le hagan todos los estudios audiológicos y si el médico especialista sugiere el uso de audífonos, es fundamental el uso de audífonos. ¿Por qué? Claro. Porque hay que mantener estimulado esa vía auditiva, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona adulta no escucha? Empieza a evitar ir a reuniones, ¿por qué? Porque claro, ya le da vergüenza estar diciendo repetime que no entendí, claro. ¿Sí? Entonces empiezan a aislarse y eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Porque eso es lo que hablábamos al principio, es la entrada a la comunicación, a relacionarse. Entonces es importante la audición y esa vía auditiva hay que mantenerla estimulada. Entonces, si hay una disminución auditiva natural de los dos oídos por la edad, podemos usar audífono, estimular y ese paciente va a poder escuchar y va a poder comunicar. Exacto. Eso también es muy importante en la gente adulta, tenerlo en cuenta. Bueno, mañana 27 tienen la posibilidad, tanto en el servicio de otorrinolaringología de 10 a 12 o en el servicio de fonoaudiología también del Papa Francisco de 10 a 12, servicios que van a estar atendiendo a libre demanda, todo lo que sea controles auditivos. Exactamente. Sí. Y no hace falta esperar a esta fecha, pueden ir también cualquier día de semana, digo, ¿no? Exacto, eso es lo que te quería decir. Estamos de lunes a viernes en el hospital. Los estudios audiológicos que hacemos acá son las autoemisiones acústicas a bebés y adultos y a niños.
También hacemos potenciales evocados, también a bebés, a niños y adultos. El Hospital Papa Francisco trabaja con todas las edades, ¿sí? Desde bebé hasta personas adultas. Así que bueno, los esperamos. Cualquier duda, cualquier consulta, el servicio de otorrinolaringología y fonoaudiología está al servicio de la población, así que los esperamos. Perfecto. Mariela, gracias por atendernos. Fuerte abrazo, que tengas un buen día. No, por favor. A vos. Un gusto, igualmente. Chau, chau, hasta luego.